Bienvenidos a Noches de Misterio. Muy buenas noches de misterio. Muy buenas noches. Tantos temas para hablar hoy con el invitado, un invitado especial, como todos los invitados que tenemos en Noches de Misterio, ¿no? Hoy tenemos un invitado que es investigador, escritor, y yo le llamaría un libre pensador de temas ufológicos. Es nada más y nada menos que el profesor Rubén Gurú Morales. Hola Rubén, ¿andás por ahí? Buenas noches, Mario Lupo, buenas noches. Muy buenas noches. Todavía no te estoy viendo en pantalla. Bueno, aquí la imagen que me aparece, ahí está, ahí te va a aparecer, a ver. A ver. Vamos a ver que hay que darle su tiempo al sistema para que Sí. vaya adaptándose. Ajá. Ahí me está apareciendo el logo de Búnker FM. Muy bien. ¿Me escuchás bien? Sí, te escucho bien. Ajá. Bueno, vamos a... entonces, lo lindo, lo bueno es que te estoy... Hola, ahí estás. Ahora sí te veo, señor. Ah, perfecto. Ahora sí te veo. Se te escucha bajo, no sé por qué. Bueno, voy a tratar de subir el volumen, a ver. si puedo. Cómo no, si puedo subir el volumen, y si no subimos la voz, no hay ningún inconveniente. Bueno. A ver, ahora hagamos una prueba. A ver, vamos a ver si podemos... ¿A dónde estaba el volumen en esta cosa? Lo difícil, ¿eh? Lo difícil sí, de las tecnologías. ¿Podés subir el volumen vos? A ver si podemos... Ahora sí. Lo subimos un poquito desde acá el volumen. Ahora te escucho bárbaro. ¿Lo podés subir desde ahí? Perfecto, entonces. Te escucho bárbaro, te escucho sin eco, así que muy bueno todo, ¿eh? Muy bueno. Bueno, perfecto. ¿Vos sabés una cosa, Rubén? Primero, antes que nada, te quiero hacer escuchar un mensaje que me envió hoy a la tarde el estimado amigo y periodista Carlos Matos, desde Mar del Plata. Pero el amigo Carlos Matos, un gusto... Y te quiero hacer oír lo que nos envió, que vaya de paso, van 2 preguntas para vos, ¿eh? Ajá. A ver. Hola Mario, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, en primer lugar, enviarle un fuerte abrazo al querido y admirado amigo Rubén Morales. Y en segundo lugar, preguntarle lo siguiente. Rubén, ¿vos tenés realmente conciencia del fuerte impacto de tu libro Los ovnis de la Antártida? Impacto que va más allá de la casuística. Me refiero a que hablar de los ovnis de la Antártida pone en crisis todas aquellas pautas de comportamiento, porque no hay ni cables, ni vías férreas, ni estanques, un montón de cosas que se dijeron durante los años 70 y parte de los 80. Eso por un lado. ¿Cómo ves el impacto que tuvo y que tiene tu obra? Y otra pregunta más que una pregunta sería un pedido, una semblanza sobre nuestro querido capitán Daniel Pericé, que tanto le ha aportado a la ufología. Bueno, un gran abrazo para vos, Rubén, para vos, Mario, y seguimos atentos en el programa. Bueno, interesantes las preguntas en esta noche del lunes 29 de junio. Exacto, señor. Día de ñoquis. El día de los ñoquis.
Exacto, no hablemos de política en lo No, posible. no. Hablemos de ñoquis. Bien. Bueno, si quieres, paso a responderle y damos por empezado. ¿Estamos al aire nosotros? Sí, estamos al aire, señor. Ya. Qué terrible. Yo estaba convencido de que estábamos conversando de manera casual. Fuera de en off, no. Estamos al aire. Vos sabés que esto es Radio Verdad. Yo siempre digo que esto es Noches de Misterio es el ejemplo de lo que no se debe hacer por radio. Significa Claro. que acá hay invitados que te van a salir con eco, hay invitados que se va a cortar la comunicación, o sea, puede pasar cualquier cosa. Te aviso, ¿eh? Ya. Bueno, es parte del juego, Es digamos. parte del juego del misterio. Así es. Sí, seguramente algún hombre de negro estará por ahí, Estará pululando. claro, metiendo sus tecnologías para interferir este tipo de programas. Bueno, respecto a lo que preguntaba Carlos Mato, en principio debo decir que para la gente saludos a toda Santa Clara, un gran gusto haber visto las reuniones que se hacen en el Café Ufológico de Santa Clara que organizás, Mario. Realmente muy loable esa tarea. La verdad, qué cantidad de gente tan interesante se ha reunido en un lugar que no tiene una tradición ufológica. Es Así verdad. que... Pero vos sabés una cosa, Rubén, vos sabés que, bueno, creo que ya lo hemos hablado esto. Yo cuando empecé a hacer los cafés ufológicos acá, creía, o mal creía, que no iba a tener mucha correspondencia por parte de la gente, ¿viste? Aparte es un tema tan misterioso, digamos. Y vos sabés que, a pesar de todo, desde el primer café, que ya llevamos 16 cafés mensuales, Mirá vos. es bárbara la cantidad de gente que viene, que expone. Y vos sabés que he conocido gente desconocida del ambiente, digamos, que sabe pero un montonazo, tiene un montón de información y que ha seguido el tema durante muchos años, pero que se han mantenido ahí, ¿viste? No público, digamos. Claro, sí, hay mucha gente que de pronto tiene datos importantes y los tiene guardados, ¿no? Está Exacto. interesante eso. Bueno, es también lo que hemos descubierto a través del Café Ufológico Río 54 en Buenos Aires. Ujú. Recordemos que con Mario Lupo ya llevamos 16 años de coordinar el Café Ufológico Río 54 de Buenos Aires, primer café ufológico de la Argentina y del mundo. Exacto. Porque fue el primero que tomó esa definición, que le agradecemos mucho al francés, al amigo Gerard Levat, que en su momento nos dijo por qué no le llaman cafés ufológicos. Porque no sabíamos qué nombre ponerle. Claro, nosotros en principio habíamos arrancado con reuniones, porque pensábamos que iban a ser reuniones donde iban a venir los ufólogos de siempre, los ufólogos de la vieja época. Pensábamos en eso. Y después nos dimos cuenta que al hacer reuniones públicas en un lugar accesible como es un café, digamos, a diferencia de lo que es una casa, vos en tu casa decidís quién entra o quién no entra. En cambio, en un café, entra y se va el que quiere. Siempre que pague, está todo bien. Y esa fue la tónica que le dimos. Y vos sabés que nos vimos sorprendidos nosotros mismos porque pensábamos que iban a venir los viejos de siempre, Sí. y empezó a venir gente nueva, gente totalmente desconocida, y eso fue lo que le dio importancia e impulso al café ufológico, y después se reabrieron otros en distintos lugares del mundo, ¿no? Exacto. Y del país también, por supuesto. Así que fue una gran idea, y la verdad que lo que se está haciendo en Santa Clara es una muestra también de la predisposición que tiene la gente para conversar estos temas cuando se le da la oportunidad. Exacto. Así que muy, muy bueno eso.
¿Qué te parece? Vamos a las preguntas de Carlos. Bueno, sí, vamos a las preguntas, no voy a esquivar, no. No, por favor, yo no soy de andar esquivando las cosas Aunque, pará. Tuvimos que decir que no íbamos a hablar tanto de tu libro como de Río 54, pero siempre terminamos hablando de tu libro y de Río 54. Faltaría hablar de la desclasificación, que eso después lo vemos. Sí, bueno, podemos tocar ese tema también, qué sé yo. Vemos que va saliendo en el transcurso. Yo, desde la psicología social, soy proclive a la dinámica de emergentes, que es también lo que hacemos en el Café Río 54 y lo que se hace en todos los cafés ufológicos, en Santa Clara también, que se trabaja con los temas que van surgiendo, los temas que emergen. Esa es la dinámica de emergente, ¿no? Lo que va saliendo es lo que va marcando la agenda, no hay una agenda prevista. Exacto. Un error que han cometido algunos coordinadores de cafés que tenían mucho temor a la escena es el presentarse con un video, presentarse para tratar determinado tema, determinada teoría, de lo cual ya tenían el conocimiento previo, claro. Y ellos forzaban a la gente a que hable de los temas que quería el coordinador. Exacto. Y eso termina cansando a la gente. Exacto. Eso es importante tenerlo en cuenta también. Exacto. La gente quiere hablar de lo que siente, de su experiencia, y a veces, por una cuestión fóbica, se realizan maniobras contrafóbicas, como es el hecho de, por ejemplo, presentar un video, organizar una charla, y eso hace que el coordinador se sienta muy cómodo porque está en un terreno muy conocido, claro, y tiene miedo de que la gente le plantee temas que son totalmente desconocidos por él. Exacto. Claro, entonces nosotros hacemos las cosas como se deben hacer en ese sentido, sí. Y a mí también me gusta cuando intervengo en uno de estos programas o lo que sea, en una reunión, lo que venga, adaptarme a las circunstancias. Y la verdad es que sí, el tema del el único libro que he escrito en todos los aspectos, digamos, ¿no? Porque no escribí un libro yo me dedico a la comunicación política, pero nunca escribí un libro de comunicación política ni nada por el estilo, podía haberlo hecho. El único libro que escribí fue Los ovnis de la Antártida, como bien lo mencionó el amigo Carlos Matos, y lo escribí en su momento porque la verdad que estaba hastiado, y sigo estándolo, de todas las mentiras que se han dicho sobre la Antártida y sobre los ovnis y sobre toda una cantidad de teorías conspirativas fraguadas que siguen circulando, y es inevitable que la gente pregunte, y yo tengo cierto respeto también por la gente que pregunta, porque han sido tan atosigados con información basura. Exacto. Que es inevitable que caigan en eso. Entonces, para mí fue un gran desafío escribir esas páginas que fueron más de 300 páginas de pura información, cuestionando a lo que han dicho muchos que se dedican a sacar plata del espectáculo ufológico, y otros que se dedican a difamar desde una posición escepticoide. Claro. Las dos puntas en ese aspecto. Así que el libro, si me preguntan, como muy bien preguntó Carlitos Matos, sobre el tema de las repercusiones que tuvo fuera de lo previsto, creo que las repercusiones que tuvo, para mí lo más importante es que tuvo una gran penetración en el ámbito antártico. Es decir, muchas personas vinculadas al ambiente antártico, digamos que las personas que han estado un año haciendo invernadas en la Antártida se consideran a sí mismos como antárticos. No es una cosa sencilla haber pasado todo un año en una base antártica, en un entorno totalmente aislado, donde estás con, suponete, 9 o 15 personas durante todo un año y nadie más, y tener una convivencia en esos durante todo ese tiempo en un ambiente cerrado, porque las salidas son pocas y tienen que ser muy programadas
por los riesgos que se corren. Exacto. De modo que es muy valioso. Yo también, más allá del tema ufológico, rescato la tarea importantísima que realizan los invernantes antárticos en defensa de nuestras peticiones de soberanía en ese lugar, al cual, tengo que decirlo, hay países como Argentina o como Chile que por una cuestión geográfica y por una cuestión de los viajes que se han realizado en épocas pasadas, tienen una, digamos, razón natural para pretender tener soberanía en un lugar, en un continente como la Antártida. Exacto. Y respecto a las repercusiones que tuvo el libro, para mí han sido en gran medida impensadas. Por ejemplo, está difundido y, digamos, hay un comentario que entiendo que es elogioso en la web de la Fundación Marambio, que dirige el suboficial retirado Juan Carlos Luján. Y bueno, es importante, digamos, en ese sentido, el hecho de que el medio antártico le dé importancia. Además, hay una cuestión. La primera presentación que se hizo del libro se hizo en un círculo, fíjate vos, en unas reuniones que se hacían. ¿Se escucha? Sí, muy bien. Ah, perfecto. En unas reuniones que se hacían en el comedor que ahora está cerrado de Coto Viamonte, unas reuniones anuales que realizaban los del GACW, el grupo especializado en comunicaciones por código Morse, el grupo de radioaficionados que no utilizan micrófono, que actualmente continúan utilizando código Morse. Y en ese lugar los radiotelegrafistas antárticos que se reunían ahí me ofrecieron presentar el libro, incluyendo el caso, por ejemplo, de Tito Bursi, a quien siempre lo recuerdo mucho, que fue un gran impulsor de mi libro, un radiotelegrafista que había estado en la Antártida en 1961, lo mismo que Oscar Atienza, que sigue vigente, Oscar, y que me contó un caso muy especial que se vivió en las Islas Orcadas en el año 1961. Y tuve el apoyo de esa gente, y también surgieron otros que de pronto se comunicaron conmigo para decirme que estaban a veces con cierto cuidado, ¿no? De decirme, bueno, nosotros tenemos la costumbre de ver cosas en la Antártida, pero no lo podemos decir. Ese tipo de situaciones también se han dado. Y por otro lado, bueno, una repercusión muy particular fue que el libro fue comentado en la revista de los veteranos de Gran Bretaña, los veteranos antárticos de Gran Bretaña. Ahí el libro recibió un elogioso comentario porque incluye un caso, que es el caso sucedido en la base B el 2 de julio de 1965, se dio la circunstancia de que, bueno, pude contactar con varios británicos que participaron en esa base en aquel año. Y a raíz de eso incluso aparecieron diarios británicos donde, de los invernantes británicos, donde se citaba ese caso que se había ¿Fue sucedido. El mismo caso de la base Aguirre Cerdá de Chile? No. Digamos, en la isla de Excepción había 3 bases. Esto parece un chiste. Había una base argentina, una base chilena y una base británica. Cada una es una isla chiquita, de unos 15 kilómetros más o menos de diámetro, bastante redondita porque es un volcán que emerge del mar. Exacto.
y las bases estaban espaciadas, digamos, formando un triángulo en la isla, Ujú. a unos 7 kilómetros cada una entre sí. Actualmente ya la base británica y la base chilena fueron destruidas por el volcán en 1967 Ajá. y en los remesones que tuvo en el 70. Sí. Y la base argentina se salvó y sigue funcionando. Está en el mismo edificio que estaba en aquella época. Bueno. Y hay una base española también, muy cerca de la base argentina. Pero bueno, eso es a lo que iba, es que los británicos, en la revista de veteranos del British Antarctic Survey, Ujú. publicaron una reseña de mi libro con comentarios sobre las observaciones que habían tenido ellos, y también me fue requerido para enviar a Gran Bretaña unos libros para la biblioteca del British Antarctic Survey y del Scott Polar Institute, que es considerado como la institución antártica de las más importantes del mundo. Por excelencia. Así que eso ha sido muy, muy interesante. Y por otro lado, he tenido repercusiones también a nivel latinoamericano. Por ejemplo, Patricio Abusleme Hoffman, de Chile, pudo localizar a uno de los testigos chilenos de los que figuraban en el libro. Ajá. Y gracias a que yo lo había mencionado con nombre y apellido, él pudo llegar a localizarlo y entrevistarlo, y que confirme la observación que había tenido en 1956. Claro. Por otra parte, en Brasil, el archivista Rodrigo Moura Bisoni, un archivista que ha trabajado para la Fuerza Aérea y que ahora se desempeña en una biblioteca y archivo privado, creo que está en Sao Paulo ahora. Bueno, él trabajó en investigar algunos casos y me puso en contacto con un meteorólogo brasileño, Rubens Junqueira Villela, Ajá. que había protagonizado un caso muy interesante en 1961, y luego protagonizó otros casos más, incluso con observaciones de radar. Hasta me mandó las anotaciones hechas a mano Sí. de los registros del radar que habían tenido, cosa Ajá. que a mí me resulta Ujú. absolutamente imposible de descifrar, ¿no es cierto? Sí. Pero evidentemente el libro ha tenido mucha repercusión, y una repercusión que también hay que decirla, hay una repercusión silenciosa en ámbitos de las universidades, el Instituto Antártico y, digamos, determinados organismos que se dedican a la investigación antártica en Argentina. Ajá. Hay gente que me ha mandado mensajes, Ujú. digamos, determinados licenciados, determinados doctores, que me han mandado mensajes, algunos que se han reunido conmigo para intercambiar información de manera privada, y que están investigando. Algunos dicen hacerlo desde un punto de vista historiográfico, Ajá. para despegarse de lo ufológico, pero investigan, te digo más, se está investigando tanto situaciones relacionadas con los ovnis como con fenómenos de lo que se denomina paranormal en la Antártida, a nivel muy, muy serio. Sí. Sí. Si bien hay mucha prudencia por parte de estas personas y por parte también de ciertos testigos que han protagonizado eventos muy fuertes, Ujú. pero que no se animan a decirlos porque son militares que se encuentran en actividad. Claro, claro. Rubén, una pregunta. Vos hablaste y te introduciste en el terreno de lo paranormal. ¿Perice investigaba fenómenos paranormales? Bueno, ahora voy, ya que estamos,
esa sería la segunda pregunta Ajá. que hizo Carlos Matos, de que dio una semblanza de lo que era el capitán de fragata Daniel Alberto Pericé. Sí. Pericé, todos los que hemos participado desde los años 70 hasta, su fallecimiento, que fue en los años 90, fue posterior a los años 90 el fallecimiento de él. Pericé fue un referente indiscutible de la ufología argentina, sobre todo una vez después de su retiro, que participó libremente en congresos ufológicos, en todo tipo de eventos, y era muy accesible. Nosotros hemos tenido en años pasados, yo me acuerdo del caso de Pericé, el caso también del capitán Omar Roque Pagani, personas que eran muy accesibles para intercambiar información y interactuar con la ufología civil. Después eso se fue diluyendo, se fue enrareciendo, pero en su momento era habitual, incluso en las conferencias sobre ovnis, que apareciera algún militar, incluso con uniforme. Eso que en determinada época era normal. Recuerdo hasta los años 70 que era normal ver militares con uniforme por la calle o viajando en un transporte público. Sí, señor. Después, lógicamente, con el paso de los años, se fue modificando por las situaciones políticas que tuvo el país también. Pero hubo una época, y creo que, vos y yo, Mario, hemos vivido toda una época donde hubo un florecimiento de la ufología, donde había grupos juveniles, donde había organismos oficiales que investigaban, donde había gente seria como era Ariel Ciro Rieti con la Codovni, por ejemplo. Sí. Sí, fue una época muy especial. Fue una época... y yo creo, Rubén, tal vez, no sé, pienso demasiado grande, ¿no? Que cuando generamos Río 54, estas reuniones, la idea en el fondo era reflotar un poco esas ideas, pero llevadas a la actualidad de decir que cada uno exponga su tema, su criterio, y no ser atacado muchas veces por otro que pensaba diferente. Claro, sí, ese es el... Se me presenta esa idea o esa asociación, hago yo, ¿no? Claro, sí, creo que eso es fundamental. Fue lo que rescató el café ufológico, que impuso una nueva modalidad de grupos abiertos. Ajá. En vez de los grupos cerrados que había hasta este momento, en los cuales, o vos estabas con fulano o con fulana, no quiero ser ahora sectario en cuanto a sexos, y si te movías de ahí ya te ibas a otra vereda, ¿no? Exacto. Entonces, lo que marcó la diferencia con el café ufológico que instrumentamos, dijimos, todos pueden venir, todos pueden opinar, las posiciones son dignas de ser escuchadas, y lo que es importante, Mario, que nosotros, como coordinadores de los cafés ufológicos, y esto también se lo quiero transmitir a los que coordinan otros cafés ufológicos en la Argentina o en otros países, no tenemos ninguna necesidad de juzgar ni de validar lo que dice la gente. Cada cual tiene su verdad, su granito de arena. Podemos estar de acuerdo o no, pero nosotros, desde el momento en que estamos como coordinadores de un café ufológico, no criticamos y tampoco validamos, porque también es cierto eso, que hay gente que a lo mejor tiene unas ideas muy, muy personales, yo diría personalísimas, y llegan a un lugar pretendiendo que uno
Rubén, me piden acá que te alejes un poquitito de la cámara. Ah, bueno. Para que te tome en general. A ver. A ver, mucho no me puedo ahí? alejar porque si me alejo de la cámara también me alejo del micrófono. Claro, ese es el problema. Entonces, no. Por ahí lo escuchamos más. Está bien, Rubén. Está bien, quédate así. No te muevas, quédate ahí quieto, no te muevas. No he podido conseguir tener un estudio con mayor operatividad para hacer las cosas. Voy a tener que hacer alguna cuestión, pero tampoco me preocupa mucho. Exacto. Porque no es habitual que me entreviste nadie, digamos. Exacto. Si yo viviera de esto, del streaming y de todas estas cosas, bueno, sería distinto. Pero si no, uno tiene que ser en ese sentido muy estricto, Mario, a esta altura de la vida. Exacto. Si hay algo que uno lo hace porque se le da la gana. Así. Exacto. Lo hace así nomás, incluso lo podría hacer simplemente con la voz, sin tener imagen. Claro. Bueno, vos sabés que la costumbre que tenía antes en Noche de Misterio, un ejemplo, era llamar telefónicamente a las personas. Claro. Y un buen día dije, lo voy a cambiar, vamos a ver si la imagen genera algo diferente. Y vos sabés, aunque te parezca mentira, la imagen de la persona, del entrevistado, genera cosas diferentes. Lo noté a eso. Aunque uno con esto fluye y hace lo que le gusta, pero pretende pequeñas modificaciones que gusten. Sí, entiendo eso. Es una mezcla esto entre radio y televisión que no termina siendo ni chicha ni limonada, digamos, ¿no? Porque, claro, distinto es hacer una cosa en estudio y demás. El problema lo tenés cuando se corta y tenés que seguir hablando vos de un tema que no era tuyo, que era del invitado, ¿viste? El problema es cuando ahí se genera el gran problema. Sí, seguro. Una pregunta, Rubén, perdóname. Hablando del Capitán Pericé, perdóname un minuto. Bueno, vamos a terminar de responder la pregunta. El Capitán Pericé, en principio, un hombre realmente que fue un gran investigador del tema. Él siempre tuvo una gran pasión por temas que iban más allá de lo que se puede enseñar en, digamos, la enseñanza que le dan en la infantería de marina, que fue el arma en el que se desempeñó. Claro. Era un hombre que le gustaba el jazz, le gustaba la música clásica, tenía afición por temas que tenían que ver con las ciencias de avanzada. Y eso, de alguna manera, era muy positivo, como una apertura mental muy grande, y también le trajo problemas porque, lógicamente, en los medios militares ese tipo de cosas no son muy usuales. Muy usuales, claro, ¿no? Me contaba Pablito Justo, que fue el radiotécnico de la base de Decepción, cuando Pericé era el comandante ahí en ese momento, no era capitán todavía, era teniente de fragata. En ese momento había una cámara de oficiales donde solamente estaba para los oficiales, que eran 2 en la base en ese momento, Pericé y el prefecto Cabral. Y en determinado momento estaba en la cámara de oficiales Pericé escuchando música clásica, escuchando la Novena Sinfonía de Beethoven. Y en eso se acerca Pablo Justo para preguntarle una cosa, y cuando entra, lo encuentra que se le caían las lágrimas a Pericé, que estaba llorando, escuchando esa música. Claro. Y Pericé le dijo, disculpe señor, yo soy infante de marina, yo no debería hacer esto.
¿no? Es ese conflicto que se le da a ciertas personas que tienen una gran sensibilidad y que de pronto están cuestionados o condicionados por la jerarquía que tienen, que no es consecuente con eso. Así que Pericé fue un gran investigador, escribió un libro del cual yo tuve alguna colaboración para poder editarlo, ese libro que creo que es el único libro sobre ovnis editado por el Instituto de Publicaciones Navales que depende del Centro Naval. Ajá. ¿Cómo se llama el libro, Rubén? El libro se llama... era Investigaciones, Reflexiones y Estudios sobre el fenómeno OVNI. Creo que ese era el título, si no me recuerdo mal, pero era algo parecido a eso. Lo pueden googlear en internet, el título, internet, claro. Título largo, un título, pero era más o menos así: Investigaciones, Reflexiones y Estudios sobre el fenómeno OVNI. Y él fue el que tuvo la oportunidad de ser testigo, investigador y difusor primordialmente de los casos que sucedieron en la Antártida en 1965, sobre todo considerando que él era el jefe del destacamento naval Decepción en ese momento, y que se dieron una cantidad de casos en la isla Decepción y se dieron otros en las Islas Orcadas y se dieron otros también en otros emplazamientos antárticos por la misma época. Digamos que desde el mes de mayo, junio hasta septiembre, octubre de 1965 hubo una cantidad de casos que se reportaron en la Antártida con diferentes características. Ajá. Bueno, eso es más o menos lo que podemos decir de él. Y después continuó investigando, continuó haciendo ponencias en congresos y difundiendo el tema. Incluso recuerdo en la época que yo estaba en la revista UFO Press, que dirigía Guillermo Roncoroni, publicaba, estábamos en la época todavía del gobierno militar, de la dictadura, y publicaba Pericé notas en la revista UFO Press con seudónimo. Pero el seudónimo que había elegido era bastante obvio, firmaba como CDP, que era la sigla de Capitán Daniel Pericé. Claro. Y tengo entendido que esas revistas UFOPress, con los artículos de CDP, causaron cierta preocupación en las Fuerzas Armadas de esa época. Claro. Es un tema, el nuestro, Mario, que siempre ha causado preocupación en las Fuerzas Armadas, y fíjate vos ahora lo que se está desclasificando en Estados Unidos, donde más allá del contenido que tienen todos estos informes y videos y demás, te da cuenta de que desde 1945 hasta la actualidad, la cantidad de producción de informes fue permanente. Es permanente, sí. Lástima la saturación de información que hay ahora, ¿no? Que te mezclan de todo un poco, digamos. Yo creo que es justamente una técnica de acción psicológica por saturación. Creo que dijiste la palabra exacta, Mario. Exacto. Creo que con esto están saturando a la opinión pública para que la gente abandone el tema, para que lo minimice, para que lo tome como una cosa natural y no me hablen más de eso porque ya se dijo demasiado. Exacto. Vos sabés que de paso quiero agradecer a Federico Sánchez, que nos manda un saludo a ambos. Le gusta mucho el programa, le gusta mucho lo que... Me dice, muy buen invitado, lo tenés que tener más seguido.
Vamos a ver si se lo Vamos a ver, permite. la verdad que Vamos a ver si se lo permite su condición de profesor, ¿no? En una universidad reconocida. Andrés de Río, mira, Andrés de Río 54. ajá, Justamente que dice, qué bueno que hablen de la desclasificación. sí, Y después tengo algo más. Algo que llamó la radio, espera, que el operador acá nos lo va a decir. Hola, buenas noches, Rubén, ¿cómo estás? buenas noches. Acá le manda saludos de Café Ufológico Rosario. Buenas noches para todos. Hola, Mario y Rubén, saludos a Alcides y Patricia. Buenas noches, Alcides y Patricia, sí señor. Buenas Patricia noches, 54. Mario y Rubén. Abrazos, Damián. Damián, el origen. Sí, sí. Debe ser, supongo, Damián del Origen. Exacto. Porque Damián es un Gonzalo, genérico. Gonza, Sí. nuestro operador, nos manda buenas noches a Mario y equipo. Acá Gonza les manda saludos, muy buen programa. Bueno, muchísimas gracias a todos. Y acá hay una pregunta. A ver. Buenas noches, una consulta para el señor Morales. ¿Investigó o tiene conocimiento de túneles que unen el continente antártico con nuestro continente? Claro, ves, ahí empezamos con las teorías conspirativas y con todo esto, de lo cual yo trato de despegarme. Es decir, si tuviéramos ese túnel, ¿para qué queremos al almirante Irizar? Claro. Digamos que hay un montón de mentiras, de falsedades que se han dicho y se siguen diciendo sobre la Antártida. Y evidentemente, obviamente que espacios subterráneos y túneles hay en la Antártida. Hay, por ejemplo, enormes lagos subterráneos, enormes lagos cubiertos por gruesas capas de hielo. Exacto. Lagos de agua líquida, me estoy refiriendo, que tienen incluso material biológico activo, y hay una gran cantidad de cuevas también en la Antártida, algunas muy extensas, producto de la erosión y del paso de los glaciares y de congelamiento. Claro. Pero no hay, digamos, nada que pueda, hasta lo que yo pueda decir, nada de lo que, de todas las mentiras que se han dicho. Vos fijate que hasta se dijo en un determinado momento que había pirámides en la Antártida. Claro. Que esos son, digamos, básicamente forman parte de un macizo montañoso que hay en la Antártida, el macizo Vinson, que por la gran erosión de los vientos, sobre todo, las montañas han tomado formas parecidas a pirámides, si se las ve de determinado ángulo. Cuando vos tenés una visión más de más cercanía y demás, ya es exacto. Exacto. Pero digamos, también es cierto que hay algo que explicar, que las montañas en la Antártida pueden tomar formas a veces muy curiosas o tener, por ejemplo, en la isla de Decepción hay un cerro que tiene una parte como una roca sobresaliente que algunos han interpretado como que hubiera algo que se incrustó, como una nave que se incrustó en el cerro y qué sé yo. Y eso sucede porque la mayoría de las montañas de la Antártida, por raro que a ustedes les parezca, no son de piedra. Las montañas son de permafrost. El permafrost es simplemente barro congelado. Claro. Barro congelado. Vale decir que acá, el día que se ponga en serio el calentamiento global, van a caer montañas enteras en la Antártida. Y eso hace que, digamos, puedan ser erosionadas de una manera mucho más rara que lo que es la piedra. Claro. ¿No? Pues estamos acostumbrados a ver acá cómo se erosionan las montañas de piedra. Claro. Bueno, hay toda una situación que es necesario ver el contexto para poder comprenderlo. A mí me llevó mucho trabajo. Yo siempre digo, yo nunca estuve en la Antártida, eso quiero dejarlo bien claro.
nunca estuve en la Antártida, pero a través de los testimonios que me dieron muchísimos invernantes antárticos, sí puedo tener un acercamiento a lo que realmente hay ahí, y además por cuando yo realicé mi libro, estudié toda la bibliografía existente que pudiera darme información para poner lo máximo posible sobre ese tema, y creo haber sido exhaustivo en ese aspecto. Lo que era improbable, lo que era fabulado, no lo puse en el libro. Porque hay otros que viven exclusivamente de lo fabulado. Y eso es lo que da rating, lo que da likes, lo que hace que a uno lo llamen de un medio, de otro. Exacto. ¿No? Porque la mentira, cuanto más grande, mejor se cotiza. Pero miente que algo quedará. En esa puja de carrera de a ver a quién llega primero, quién pescó el pescado más largo, no me sirve. Claro, porque si no la ufología se transforma en un concurso de andaluces, en un concurso de pescadores. Y eso me da bastante pena. Eso antes no era así. Rubén, una pregunta, che. ¿Tenés idea vos si la Armada Argentina fue la primera en investigar abiertamente y formular declaraciones de que hemos visto algo raro, pero no comprendemos qué es lo que es? Bueno, yo en ese sentido, a ver, la Armada Argentina, lo mismo que la Fuerza Aérea Argentina, estudiaron el tema desde la década del mediado de la década del 50 en adelante, y cada cual tenía su propia comisión, porque viste que acá, como siempre ha sucedido a lo largo de toda la historia, cada cual tiene su quinta. Claro. Entonces, la Armada investigaba por su lado y la Fuerza Aérea investigaba por el suyo, y también en otros países sucedían cosas parecidas. Claro. Lo mismo que sucede hoy en día, donde, por ejemplo, tenés una comisión oficial de la Fuerza Aérea que investiga el tema, que es el CIFAE que dirige el comodoro Rubén Leanza, y por otro lado te enterás por ahí de que hay otra gente que también está dedicada al tema, pero que no lo hace abiertamente. Claro. Así que eso estuvo siempre. Lo que sí te puedo decir con respecto a lo que fueron las observaciones antárticas, yo siempre, esto también se lo digo a mis alumnos, no solamente hay que fijarse en los hechos en particular, lo que sucedió puntualmente, sino también fijarse en el contexto. Ajá. El contexto te dice mucho, a veces te da más información que el relato principal. Ajá. Y lo que te puedo decir con respecto a lo que sucedió en 1965, que Chile, y esto uno tiene una herida chauvinista cuando lo dice, pero Chile informó primero, mucho antes que la Argentina. Ajá. Ajá. En todas las observaciones que se dieron, primero Chile publicó, y días después la Argentina hizo lo mismo. Lo mismo que sucedió cuando se producen las informaciones del 3 de julio del 65 en Orcadas, en Decepción. Quienes primero informan el caso al continente son los de Orcadas. Y los de Decepción, donde estaba Pericé, lo hacen en segundo lugar. Ajá. Vale decir que es errónea la visión que tienen algunos escepticoides que decían que Pericé fue el que incentivó el tema porque él tenía un interés particular en este tipo de cosas. Claro. Los chilenos y el jefe de la base de Orcadas informaron antes que Pericé sobre lo que habían visto, y de eso tenemos los radiogramas y tenemos las publicaciones en los diarios.
Tal es así que yo supongo que el 6 de julio es cuando se producen las publicaciones en el Mercurio y en los demás diarios chilenos. Y claro, esas informaciones llegan vía radioaficionados, sobre todo, no en físico, pero la información que se había publicado en los diarios, llegan a los altos mandos argentinos y yo me imagino cuál habrá sido la reacción, porque dijeron, cuando se habían producido las observaciones de la base de Pedro Aguirre Cerdá, Pedro Aguirre Cerda, esa es la forma de pronunciarlo, que fue un presidente de Chile que impulsó las expediciones antárticas de Chile. Los medios chilenos publicaron, fue observado un extraño objeto celeste en la Antártica chilena. Y claro, cuando acá vieron eso, dijeron, a ver, vamos a confirmarlo, y llamaron por radio a las bases argentinas en Decepción, Orcadas, y entonces cuando le dijeron que sí, que confirmaban lo que se había visto desde allí, Sí. entonces dije, alguien debe haber dicho, no, nosotros tenemos que salir a desmentir esto. Tenemos que salir a desmentirlo y decir categóricamente que los ovnis fueron observados en la Antártida Argentina. Y a partir de ahí se empieza a difundir el tema. El tema de la... Claro. Y curiosamente, aún en los países del Commonwealth, en los países vinculados directamente a Inglaterra, Ajá. en ese momento hubo muchos medios periodísticos que tomaron la noticia traducida directamente y dijeron que se habían visto ovnis en la Antártida Argentina. Con lo cual, es otro de los logros que tuvo Pericé en aquel momento desde la Antártida, a través de un tema totalmente lateral, defender la soberanía argentina en el continente blanco. Exacto. Ahora, oficialmente los británicos nunca hablaron. Nunca hablaron, y recién en el siglo XXI, después de haberse... Mira, yo el libro lo publiqué, la primera edición en el 2016, la segunda salió en el 18, y pocos años después recién se publicó en un conjunto de documentos que desclasificó el Reino Unido, apareció ahí el informe que el jefe del British Antarctic Survey, que enviaba al ministro de Defensa inglés en aquel momento, y le comentaba que se había visto desde la base británica B, digamos, los británicos cuando hicieron el operativo Tabarín en el año 45, le pusieron letras como nombres a las bases, y esta era la base B de la isla de Decepción, y ahí constaba el caso que se vio en esa base en el año 65. Pero recién, muchos años después, lo pudieron desclasificar eso, y en su momento habían dicho tajantemente que ellos no habían visto absolutamente nada, que era toda una cuestión entre los chilenos y los argentinos, y así lo hicieron notar cuando se los consultó por el proyecto Blue Book del 1968-69. En las conclusiones del proyecto Blue Book, ahí se dice concretamente que era todo un tema entre los argentinos y los chilenos, y que ellos no tenían nada que ver. Eso también fue una trastada que nos hizo el proyecto Blue Book en aquel momento. Fíjate cómo se sesga la información, que cuando, yo lo puse en mi libro, por supuesto, está todo analizado ahí, cuando se toma para el análisis de esos casos antárticos del año 65, ¿qué hicieron los
los integrantes del proyecto Libro Azul. Sabiendo que los argentinos y los chilenos habían dado la información más amplia sobre el tema, despreciaron esos testimonios. Exacto. Y entrevistaron al jefe inglés de la base B. Exacto. Entonces, hicieron un sesgo de la información. Por eso yo digo, los creyentes a veces hacen sesgos de la información para favorecer sus posturas, y los que son escépticos o pseudoescépticos también hacen un sesgo de la información para favorecer a su línea de pensamiento. Claro. Es una cosa como la otra. Sí. Y a veces nosotros tenemos que ser muy fríos, digamos, para tomar los datos como vienen y poder entenderlos y poder comprenderlos, verlos en su contexto, como te decía antes, y en base a eso tener una posición equidistante de los deseos o de las inclinaciones que uno pueda llegar a tener con respecto al tema. Eso requiere un trabajo, y es un trabajo académico. Obviamente. Y la última pregunta, Rubén, a ver, la última gran pregunta. ¿Qué opinás de la famosa desclasificación llevada a cabo por Estados Unidos? Bien, yo estuve... Para mí es una cortina de humo, cuidado, ¿no? Claro, Ahora, yo no te digo que me vi todo lo que hay, porque la verdad que es muchísimo material, me llama la atención, eso sí, la cantidad de información que hay de todas las épocas, que habla de que cuando nos dijeron que en el año 69 el proyecto Libro Azul clausuraba la investigación del tema y que ya no se hablaba más de eso, sin embargo, hay una importante masa de información del FBI y de otras agencias, de la NASA también, que nos da cuenta que la investigación continuó solapadamente, siguieron recibiendo y analizando información, pese a que habían dicho que ya de ese tema no había nada que hablar porque estaba totalmente explicado. ¿Te das cuenta que hay también una cuestión ahí de cinismo político en todo esto? Exacto. Y creo que me llamó la atención ver, por ejemplo, en la página de inicio de estos, y donde se presentan esos informes, que es la página del Departamento de Guerra. Es importante decir esto porque es algo que está publicado, podría haber sido publicado en otro ámbito que no tuviera que ver con la guerra. ¿Por qué se lo relaciona con la guerra? Eso tiene que llamar la atención. Incluso el link es war/UFO, que es OVNI, y no utilizan la sigla WAP, que han puesto de moda últimamente desde el año 2017 en adelante. Vuelven a la sigla original. Es llamativo eso. Y es llamativo en el texto del encabezado, Mario, hay algo muy raro, porque 2 veces dice que los informes que se presentan y los materiales que se presentan no han podido ser fehacientemente identificados. Y cuando uno ve el material en sí, hay cosas que las identificás al toque, que no necesitas saber nada para decir de lo que son. Exacto. Cuando hicieron, por ejemplo, la segunda desclasificación, que ahí al principio de todo habían puesto un videíto en colores de unas luces que se veían flotando sobre unos árboles, y eran claramente 2 globos chinos o tailandeses, como se les llama, esos globos de aire caliente, filmados desde abajo por un celular, por un civil, y cualquiera se da cuenta que son 2 globos. No entiendo por qué ponen eso como algo que es no identificado. Lo mismo con otro tipo de cosas que uno ampliando, son imágenes tomadas con esas cámaras FLIR, que aparte les han borrado
todos los datos de De identificación. identificación del testigo, sí. Claro, sí, y todos sí. los datos de identificación de altura, de foco, de lugar, de distancia. Vos sabés que cuando Sí. se hace la desclasificación en España, el memorándum que permitía la desclasificación fue muy aclaratorio al decir: desclasifica todo excepto aquello que tenga un alto valor en la seguridad nacional. Significa que no todo te daban. No, por supuesto. Bueno, bueno, sí. Hace poco tuvimos acá una reunión en Buenos Aires con el español David Cuevas, y eso fue un tema de lo que se trató, de cómo hubo en la desclasificación española ciertas cosas mal realizadas en aquel momento, ciertas cosas que no fueron todo lo transparentes que hubieran debido ser. Exacto. Eso es también importante tenerlo en cuenta, Mario. Nosotros los argentinos nos debemos realizar una desclasificación como corresponde de los materiales que están dispersos en organismos oficiales, en archivos que es necesario revisar, y también que están disponibles a lo mejor a través de personas que vivieron experiencias y que forman, digamos, que tienen documentación o testimonios para aportar. Exacto. Pero como te decía anteriormente, esas personas, por una cuestión de cuidado, en fin, yo he conocido gente, para que te des idea, que tenía cierto cuidado en contarme las cosas porque temían que hablar de estos temas podía afectarles la jubilación. Sí. Y eso, alguien tiene que tomar el toro por las astas. Tiene que haber algún militar en la Argentina que diga, bueno, alguien en el Ministerio de Defensa que diga, tenemos que liberar esta información y hacerlo con la mayor pública. transparencia. Exacto. Eso es parte de una sociedad democrática civilizada, da una sensación de seguridad a la población y transmite prestigio a la fuerza o al ministerio que encabeza esta tarea como un servicio a la comunidad. Exacto. Creo que si esto se hace seriamente, puede ser muy beneficioso para la Argentina institucionalmente. Yo como comunicador político creo que eso sería un desafío que está pendiente y que tenemos que un día tener la posibilidad de realizarlo en vez de seguir guardando todo bajo la alfombra. Exacto. Ahora después la gran pregunta es, ¿están tan descentralizados por ahí los archivos de investigación o la información que reunirla, yo diría que es casi imposible, salvo pequeños informes que haya por ahí? Creo yo, ¿no? Tengo esa idea. Yo te digo que es más fácil. Lo que hay que hacer es simplemente hacer como hizo el GIPAN en Francia. Sí. O sea, no tenemos que inventar nada. Tenemos que copiar los buenos ejemplos. Claro. El GIPAN en Francia simplemente mandó una orden a todos los organismos militares y oficiales que había para que cada información que hubiera para difundir, que se las enviaran a ellos y pusieron a la persona a encargarse de eso. Listo. De la investigación. Claro, entonces a partir de ahí empezó a caer la información de distintos lugares y claro, si vos de pronto hablás con un testigo que, por ejemplo, perteneció a una Fuerza Armada o estuvo en una base antártica y demás, esa persona sabe hacia qué lado fue la información. Exacto. Entonces esa persona misma te da la pista. Exacto. Pero hay que habilitar a esta persona para que pueda hablar sin ser sancionada, para que pueda hablar sin que pierda
ningún tipo de beneficios para que eso le signifique una valoración en vez de un descrédito. Ajá. Es todo un trabajo psicológico que hay que hacer en ese sentido. Ujú, ujú. Rubén, bueno, se nos fue el tiempo, Rubén. Te agradezco muchísimo tu tiempo dado. Muchísimas gracias por la información también, que es siempre de primera mano lo que viene de vos. Bueno, yo te agradezco a vos, Mario. Invito al próximo jueves, tenemos Exacto, el Café Ufológico. A ver, no nos olvidemos de esperá eso, que tengo el flyer, el famoso flyer del Café Ufológico Río 54. Ah, bueno. Ahí está, jueves 2 de julio, 18:30, coordinan Rubén Morales, Mario Lupo, en la guitarrita, Avenida La Plata 225, Capital Federal, en el barrio de Caballito. Exactamente. Así que bueno, ya están invitados toda la gente que se tenga ganas de aproximarse al lugar. Las charlas son muy amenas, muy interesantes y cargadas con un montón de información. Así es, tocamos muchos temas a menos y otros temas a más. Pero bueno, disculpas a la audiencia si he tenido algún olvido involuntario. Son 67 años que uno tiene. No, mira, los olvidos que pudieron haber habido lo vamos a solucionar con otro programa donde te invito mientras tengas tiempo. Con todo gusto, Mario. Muchísimas gracias, Rubén. Yo te digo hasta el jueves. Hasta el jueves, y hasta el jueves a los que puedan venir al Café Ufológico Río 54 de Buenos Aires. Y bueno, éxitos y felicitaciones nuevamente por el Café Ufológico Santa Clara del Mar. Muchas gracias. Y también felicitamos a todos los cafés ufológicos que han surgido en los distintos lugares, en los distintos rincones de la Argentina y del mundo, e invitamos a que se siga promoviendo esta modalidad. Exacto. Que van a contar con Mario y conmigo para cualquier cosa, siempre vamos a apoyar. Somos los únicos en la ufología, Mario y yo, que no nos asustamos si nos copian. Porque todos los demás, claro, ¿viste? ¿Cómo me copiaste a mí? Lo que pasa es que nosotros asumimos esto, siempre digo, porque fluimos con esto, nos gusta. Y como nos gusta de alma, queremos que haya más espacios todavía. Le llamen Café Ufológico, le pongan otro nombre, no interesa. Pero es lindo decir, mirá, viajo a Salta, qué lindo en Salta un Café Ufológico. O viajo a Viedma, tengo que ir allá. Y tengo ganas de hablar, de escuchar, y tenés el Café Ufológico de Viedma, o a Rosario, y tenés el Café Ufológico de Rosario. Eso es muy lindo. Por supuesto, Mario. Además, en esta época de tanta mediatización a través de las pantallas y de las cámaras, qué bueno es volver a encontrarse personalmente, reencontrarse, para hablar de esto, para hablar de cualquier otra cosa, para encontrarse con amigos, con familia, con gente que uno no conoce, pero que pueden ser grandes amigos a futuro. Exacto. Realmente es muy importante volver al encuentro humano en estas épocas de tanto aislamiento. Exacto. Rubén, nuevamente muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches a ustedes. Buenas noches, Santa Clara. Buenas noches, Búnker FM. Y a las órdenes para cuando ustedes quieran. Noches de Misterios. Y seguimos con la nómina de invitados que ustedes no saben todos los invitados que va a haber. Van a ser muchos, van a presentar sus misterios, que es lo que nos gusta, lo que queremos. Así que muchísimas gracias. Buenas noches y hasta el próximo lunes a partir de las 21 horas. Los esperamos en el próximo programa de Noches de Misterio.